Según informes, su nombre ya no aparece en los registros penitenciarios de California, confirmando que su liberación es total y sin medidas de supervisión. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Definitivamente no era esperado por nadie y te voy a contar cómo sucedieron todos los hechos y esta historia que tiene de verdad sorprendidos a muchas personas, sorprendidos que este hombre haya salido. Como dijiste, Raúl, condenado a 31 años de prisión, pagó 18 años, no tenía derecho al parol, no tenía derecho a libertad condicional. Sin embargo, el hombre había solicitado varias veces poder salir en libertad, no se le había concedido. En octubre pasado, llegaron unos oficiales a la casa de doña Rosa, la mamá de Jenny Rivera, y le dijeron: muy probablemente este hombre pueda salir libre porque ahora está solicitando su libertad por medio de una medida legal diferente. El hombre fue ante el juez y pidió una resentencia. Cuando se presentó ante el juez, le dijo el juez: bueno, yo creo que 18 años son suficientes, ya has pagado esta condena de 31 años, 18 años es suficiente por haber de 3 menores de edad, pero el juez lo decidió y decidió sacarlo en libertad. El hombre, fíjate tú lo que es importante decirlo y si me permiten un minuto, el hombre salió libre el 26 de noviembre del 2024. Estaba low profile, no quería que nadie se enterara de esta noticia, pero cometió un grave error. El hombre no se registró como un depredador sexual, que es obligatorio en el estado de California si tú has sido condenado por este delito. Esto, al no inscribirse como depredador sexual, esta noticia se riega en los colegios, en los sitios donde haya menores de edad, y ahí es donde se conoce que el hombre salió de la cárcel. Aquí les tengo todo lo que ha pasado con este hombre en esta historia que he preparado, y al regresar les tengo otros detalles. Libre. Así se encuentra Trino Marín, el ex esposo de Jenny Rivera, que fue condenado en el 2007 tras ser declarado culpable de abusar de su hija Chiqui Rivera, su hija menor Jackie Rivera y su cuñada Rosy cuando eran niñas. A pesar de haber sido sentenciado a 31 años de cárcel sin derecho a libertad condicional, Trino Marín obtuvo su libertad tras cumplir poco más de la mitad de su condena, 18 años. Según informes, su nombre ya no aparece en los registros penitenciarios de California, confirmando que su liberación es total y sin medidas de supervisión. Sus 2 hijas lo habían visitado en prisión y habían declarado que le habían dado el perdón. Me pidió perdón. Es lo que más deseaba yo. Me contó muchas cosas que me las quiero guardar porque siento que fue una conversación privada, pero lo que yo me imaginaba era cierto. O sea, admitió, me pidió perdón y lo siento, o sea, siento que es un cambio real y es lo que yo buscaba sentir. Aún se desconoce si ella o su hermana Jackie ya han tenido contacto con él tras su salida de prisión. Esas visitas que recibió Trino Marín de parte de Chiqui, que lo visitó una sola vez, pero su hermana Jackie lo había visitado muchas veces, ayudaron a que este hombre saliera libre, cumpliendo solo 18 años de prisión de los 31 que había sido condenado. La buena conducta que tuvo en prisión lo ayudó también para que le hicieran esta nueva sentencia y saliera libre. Muchísimas gracias, Tania. Yo lo he dicho esto antes en el programa. Me acuerdo perfectamente haber recibido la llamada de Jenny Rivera cuando metieron preso a este hombre. ¿Qué me contaste? Me acuerdo perfectamente y me dice: Raúl, necesito un favor tuyo. Necesito que aclares de mis 2 esposos, el que está preso, el que abusó de mis hijos y el que no abusó de mis hijos, porque él me está llamando de la cárcel que esto le puede costar la vida. Y yo tuve que aclararlo aquí en el programa y ella me lo pidió de favor, porque dice: oye, la gente no sabe, están presos los 2, uno
y piensan uno por una cosa y otro por otra. Y no sabían cuál era de los dos. Sí. Y ella estaba aterrorizada con esto. Mira, ahora sale de la cárcel, le habían dado 30 y pico de años, pero no han pasado 30 y pico de años. 18 han pasado, Raúl. Exactamente. 18 han pasado. Tania, ¿tienes más detalles sobre esto? Sí, Lili, decirles también que el hombre se encuentra en Sacramento, California. Allí es donde está viviendo. Y si él, la justicia lo busca por no haberse registrado como podría volver a la cárcel porque esto es un delito muy grave no registrarse. Así que vamos a estar esperando qué es lo que sucede en estos momentos ahora con Trino Marín. Mientras tanto, yo les cuento también que sigo aquí en la Corte Federal de Los Ángeles porque se sigue corriendo el juicio contra Ángel del Vilar. En estos momentos comenzó la declaración de Gerardo Ortiz, testigo clave en contra de Ángel. Y les quiero contar que Gerardo se declaró culpable de haber hecho negociaciones de alguna manera con unos presuntos narcotráficos en México, y en estos momentos es testigo clave de la Fiscalía en contra de Ángel del Villar. Así que vamos a estar pendientes a la salida de él para poder entrevistarlo y traerles la noticia al gordo y la flaca. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias por esta noticia. Y esto, de una manera u otra, yo creo que estremeció esta familia en el día de hoy, porque no se esperaba tampoco que él iba a salir de la cárcel, no tan rápido. Se lo imaginaban, Raúl. Sí. Y este tema ahora de resentencia, imagínate, sí. Él sale en noviembre, pero se enteran hoy. O sea, él salió en noviembre. Si no es porque él no se registra como un... Ya Chiqui había dicho que lo había perdonado y todo esto, pero de una manera u otra yo creo que le afectó eso toda su vida. Raúl, y le va a afectar toda la vida. Le afectó toda la vida a Chiqui Rivera. No, y me parte el alma, la vi llorando ahí y casi lloro igual que la primera vez que la vi llorar, de verdad. La familia ha pasado por mucho. Vámonos a una pausa. Lo que ha pasado a esta familia Rivera. Yo sé, no para. En exclusiva, por primera vez y única vez, habla con Jordi Martin, el amigo y el terror de muchos artistas. El exnovio de la... Exactamente, el empresario mexicano que acusa a la modelo Aleska Genesis de haberle supuestamente robado $1 millón de relojes de lujo. Déjame explicarle que esta es una entrevista exclusiva y que Jordi Martin encontró a este hombre en Madrid, España, en un hotel y lo convenció para que hablara en televisión. Oigan, además, señores, el empresario conocido como el zar de los casinos hace fuertes acusaciones contra las hermanas de Aleska que aún están por resolverse en corte. Vamos a pasar directamente con Jordi a la ciudad de Madrid para que nos cuente qué pasó en esta entrevista, qué dijo. Adelante, Jordi. Hola Lili, Raúl, ¿qué tal? Los saludo desde el centro de Madrid y os cuento que hasta aquí me he desplazado tras la pista del empresario mexicano Javier Borgio, quien denunció penalmente a Aleska Genesis por presuntamente haberle robado 3 relojes de alta gama. Veamos qué es lo que me dice en esta entrevista en exclusiva mundial Javier Borgio aquí en la ciudad de Madrid. Estamos con Javier Borgio. En exclusiva rompe el silencio el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, fundador de al menos 38 establecimientos de juegos al azar en México, quien puso tras las rejas a la modelo Aleska Genesis tras acusarla de presuntamente ella y sus hermanas robarle $1 millón en relojes de lujo. Hace unos días, tan solo unos días, se produce la detención de Aleska. ¿Cómo viviste esa detención? Tenían una demanda mía de robo de relojes en México, lo cual es verdad. Yo colecciono relojes y agarraron más caros, se lo llevaron. Y ahí fue cuando tú pusiste la denuncia. Yo puse la denuncia. ¿Qué fue la primera detención? La primera detención, ella sacó un amparo. ¿Cuánto es el valor por el que se le imputa el presunto delito del robo total? Allá son 10 millones, $500,000. $500,000. Pero en realidad se robaron $1 millón en 2 relojes. Un Patek Philippe oro rosa Nautilus y un Richard Mille. Y también AP de oro grande, 42. Aleska Genesis y sus hermanas han difundido mensajes en los que acusan directamente a Francisco Javier Rodríguez Borgio de querer hacerle... ¿En algún momento Aleska te ha pedido perdón?
Nunca. Nunca. ¿Lo esperas? No. Siguieron hablando durante 3 años porquerías de mí, cosas que son mentiras, todas. El amparo lo perdió porque demostré, puse más pruebas, lo perdió y como vi en Estados Unidos, era prófuga. Le dieron un amparo para efectos, se llama. El amparo para efectos decía que tenía 6 días para presentarse con el juez y declarar. No quiso ir. El empresario mantenía una relación amorosa con Michelle Roxana Castellanos, hermana de Aleska Génesis, que según cuenta concluyó en malos términos. Ella, después de un acuerdo que tuvimos de separación, que fue muy grande, un departamento, coche y todo a su nombre, me demandó en Estados Unidos por $20 millones y lo perdió totalmente. Le dieron 0. ¿Quién pide 20 millones por 2 años de noviazgo? Pero yo estoy muy enojado porque Michelle, después de 2 años de no verla, me acusó de que la quise. Un día llegando, como yo no estaba viviendo en Estados Unidos, mandan citatorio, no te encuentran y te ponen orden de aprehensión. Un viernes, llegando con mi hijo de Madrid, llegué al aeropuerto, me detuvieron y me metieron a la cárcel 2 días. Wow. Salí bajo fianza y el juicio iba a ser un mes después. Nunca presentó pruebas. El fiscal lo puso dismiss, era una mentira de ella. Eso nunca se lo voy a perdonar porque lo hizo enfrente de mí, esposado en el aeropuerto. Rodríguez Borgio y su ex aún tienen un caso pendiente en la corte de Miami por el litigio de unos departamentos en un edificio de lujo. Yo le regalé un departamento y me quiso robar. ¿Qué te ha pasado? La peor es Bárbara, la ladrona. Falsificaron mi firma y pusieron un departamento, un penthouse de mi hijo en el mismo edificio, a su nombre. Ahorita te enseño las pruebas. El empresario, conocido como el zar de los casinos, mantiene su posición y asegura que seguirá con su acusación hasta que se haga justicia. Si Aleska se pusiera en contacto contigo y su hermana Michelle y te pidieran perdón, ¿las perdonaría? No, nunca. Nunca, ¿eh? Que se quisieron robar un departamento muy caro, el penthouse de Miami, que es de mi hijo. Y ya me acabas de decir que el perdón no se lo vas a dar. No se lo voy a dar. Está en una libertad condicional. Le quitaron el pasaporte, le quitaron todo y tiene que estar en México. Si ella se va de México, la meterá a la cárcel. ¿Cómo te sientes con este escándalo que está viendo en México y en Estados Unidos? Mal, bastante mal, porque no me gusta la vida pública, no salgo, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada. De la noche a la mañana salgo en todas partes. O sea, no quiero más escándalos. Y Javier, ¿has recuperado los relojes? No he recuperado nada. Nada. Nada, es nada. Mi honra son ladronas totales. Bueno, Lili, Raúl, entendemos que después de estas declaraciones explosivas que ha hecho Javier Borgio para las cámaras del Gordo y la Flaca en exclusiva, va a haber una repercusión tremenda y también entendemos que Aleska Génesis va a hacer una respuesta. Nosotros vamos a estar muy atentos, vamos a seguir este culebrón tan mediático y yo, desde la ciudad de Madrid, me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Muchas gracias, Jordi. Muchísimas No sé gracias, cómo Jordi. encontraste a ese hombre allá en España. ¿Y cómo lo convenció a hablar, Randy? ¿Cómo lo convenció a hablar? Sí, Porque obviamente se nota que el señor está muy enojado con todo lo que está pasando. Él tiene su historia, Aleska tiene la de ella. Bueno, obviamente más la hermana. Obviamente es la hermana de Aleska, Raúl. Pero es este mismo caso, ¿me entiende? Que comenzó con estos 3 relojes. Obviamente la separación de ellos sí envuelven
lo que hablan, los 20 millones, el departamento, eso todavía está en una corte de Miami y eso está en medio de un litigio. Pero lo que nunca encontró este señor fue estos 3 famosos relojes que aquí supuestamente ellas habían, supuestamente es lo que habían tratado de empeñar en una joyería local de la ciudad de Miami y esto nunca pudieron comprar. De los relojes que él está hablando, uno solo vale cerca de $350,000, el otro reloj vale más de $100,000 y de verdad que, no sé, ella dice que no hizo eso, él dice que sí, así que vamos a ver qué sucede después de todo esto, pero lo vieron aquí en El Gordo y la Flaca antes que en ningún otro lugar porque lo consiguió Jordi Martin en España. Así es, Raúl, una tremenda exclusiva. Obviamente, Raúl, Aleska no es la que era pareja de este señor. O sea, era la era la hermana de Aleska. Entonces, aquí está todo esto como, o sea, ahí hay una dinámica. La están acusando a ella también, pero era la hermana de ella. Pero era la hermana la que tiene estos litigios de él. Entonces, por eso es que Aleska como que tiene un punto que ella trata de defenderse. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver porque le han quitado el pasaporte, o sea, amparo. Ella tiene varios meses para organizar esto. Así que le deseamos a ambos muchísima suerte. Oigan, cabe destacar, señores, que todas estas acusaciones, incluida la firma falsificada de la que habla el empresario, que están pendientes tanto en México como en la corte aquí en los Estados Unidos, estas han sido negadas por las hermanas Castellanos. Exactamente, ellas dicen que ellas niegan no hicieron todo esto. Y ella sigue diciendo, sobre todo Aleska acaba de decirlo, no soy culpable de lo que se me está acusando. Así que ya veremos. Señores, luego de la extraña muerte del actor Gene Hackman y su esposa, ahora hay un tema, señores, que hay que tratar y se puede volver un problema. En la herencia de casi $90 millones que tenía el actor y que sus hijos ya han empezado a buscar la manera de obtenerla. Hay mucho dinero, señores, en el medio y aparentemente no le dejó nada a los hijos. No lo puso en el algo que hace mucha gente. Tania Charri nos trae los detalles. Adelante, Tania. ¿Cómo está Lili? ¿Cómo está Raúl? Efectivamente, son $90 millones que podrían estar en el aire, pero los 3 hijos de Gene Hackman están diciendo, no señor, esa plática nos toca a nosotros y aquí les cuento cómo van a ser. En los 80s, Gene Hackman había hecho un testamento en donde sus hijos eran los beneficiarios. Cuando se divorció y se volvió a casar con Betsy Arakawa, estableció en su testamento del 94 que ella sería la única beneficiaria de su patrimonio. Ese documento fue actualizado nuevamente en el 2005 con la misma beneficiaria. Ahora los hijos del actor, aunque no están mencionados en su testamento, podrían explorar opciones legales para impugnar el testamento y reclamar la herencia. Porque según la legislación de Nuevo México, si un hijo no es mencionado en el testamento, se presume que la omisión fue involuntaria. En tales casos, el hijo puede tener derecho a una porción de la herencia. Los hijos van a ir a la corte y van a decir de que como ella murió antes de Hackman, la intención del testamento ya no existe. Entonces, si no existe, siguiendo las leyes de Nuevo México, los hijos son los beneficiarios directos de la herencia de Hackman. También ellos podrían entrar a definir si su padre no tenía la capacidad mental adecuada al momento de redactar el testamento o al querer hacer un cambio, cuestión que sí llevarán a la corte dado que el actor tenía un Alzheimer muy avanzado. El hijo mayor del actor, Christopher Hackman, ya ha tomado medidas para defender sus intereses y, por supuesto, obtener la herencia. Y ha contratado a un abogado especializado en sucesiones para que lo represente en este asunto. Pero la situación se complica porque cuando Gene Hackman designó a su esposa Betsy como única beneficiaria de su patrimonio, ella murió pocos días antes que Hackman. Y ella había estipulado en el testamento que si ambos fallecían con menos de 90 días de diferencia, sus bienes se destinarían a organizaciones benéficas. ¿Qué pasaría entonces? Puede obviamente llegar un momento en que los bienes de uno se le regalen al mismo estado en donde uno vive bajo un fenómeno llamado escheat. Pero bajo las circunstancias de Gene Hackman, como él había dejado toda su fortuna a su esposa y ella le ganó en llegar primero lastimosamente a la muerte, entonces ese testamento queda nulo. Entonces se va al proceso secundario
de otorgar las cosas bajo estas listas predesignadas por los estados en todo Estados Unidos, que deciden normalmente que son los hijos, después los nietos, me explico, hay listas ya predesignadas. Su estrategia legal se centra en demostrar que los hijos fueron incluidos en el primer testamento de su padre, lo que les otorgaría derechos sobre la herencia. Ya hay una abogada designada para administrar el fideicomiso de Hackman, pero estos problemas solo se presentan en grandes estrellas con grandes fortunas. Es importante tener un abogado que escriba el testamento para la persona. Así no va a haber ninguna disputa en el futuro, ya cuando se ha fallecido, de quién va a recibir la herencia. Este definitivamente será un tema que acaparará la atención de todos por los millones que están en juego, que quieren los hijos quedarse y que no vayan a instituciones de caridad. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿estaban ellos cercanos a su padre? ¿Estaban pendientes de su salud? Otro de los consejos que están dando los expertos es que aunque usted haga un testamento, tiene que revalidarlo. Por ejemplo, Jim Hackman lo había hecho en el 98, después lo revalidó en el 2005 y hace 20 años no había hecho nada con él. Bueno, Tania, y lo que más me sorprende a mí que este hombre, teniendo esta cantidad de dinero, casi 100 millones de dólares, no tenía una persona que viviera con ellos, varias personas, ocupándose de ellos, que mira lo que pasó, se murió la esposa, que era más joven, de una infección en los pulmones. No, pero es que alguien tiene que ir a chequear la piscina, tiene que llegar el jardinero, tiene que llamar a alguien. Pero adentro de la casa era para que tuvieran una o dos personas trabajando con ellos. Bueno, porque tienen el dinero para pagarlo. No, vamos a ver qué pasa con este caso. Terminó la nueva audiencia de Puff Daddy, señores, o P. Diddy, en la ciudad de Nueva York, donde enfrentaba 2 nuevos cargos de ex trabajadores. Bueno, vamos a pasar con Yelena Solano para que nos cuente todo lo que pasó allí en la corte en el día de hoy. Hola, Yelena. Hola, mi Lili, hola, mi Raúl, y saludos a ustedes desde la Corte Criminal aquí en el Bajo Manhattan. Y bueno, pues señores, a ver, les cuento exactamente lo que ha pasado en el día de hoy, hace pocos minutos, como bien lo dijiste, Lili. Pues la primera persona que vimos fueron los hijos del rapero, una hija, un hijo, llegar en la corte. Cabe mencionar que la sala completa estaba repleta de periodistas. Por otro lado, P. Diddy lo vimos sin esposas, vestido de caqui, completamente lleno de canas, el cabello y la barba, repleto, y obviamente con unas cuantas libritas de más. Se la pasaba mirando hacia la parte de atrás, saludando a su madre, que también llegó. Pero aquí lo que acaba de pasar es una nueva denuncia de parte de la Fiscalía del caso de P. Diddy. O sea, todo eso es debido a trabajo forzado. Lo que dicen es que supuestamente Combs mantuvo en control sobre sus ex empleados, obligándolos a trabajar largas horas y que le haría tanto físico como financiero si ellos dicen algo. Entonces, también por otro lado, una nueva empleada anónima supuestamente participó en actos por amenaza de parte del rapero. Pues Diddy, pues, obviamente se declaró inocente. Otra cosa que también nos llamó muchísimo la atención fue que se mencionó en la corte numerosas veces el famoso video donde se ve a P. Diddy dándole en un hotel a su ex novia. Pues los abogados defensores de P. Diddy aseguran que todo ese video fue alterado, y el juez lo que le dijo fue: ustedes tienen que volver en marzo 28, pero la verdad que la cosa no pinta bien para el rapero, y eso es todo de mi parte. El problema es que te pones a contar la cantidad de demandas ya que tiene Puff Daddy, Raúl. Primero, parece una película de terror. O sea, cuando tú te pones a ver todo esto... Es una película de terror. Es una película de terror, mi gente, porque hasta el otro día este era, como nosotros lo decíamos, un hombre súper respetado, todo lo que logró en la industria, de un día para otro. Y lo conocía todo el mundo. Sí, exacto, lo conocía y lo respetaba todo el mundo. La mayoría de los artistas y esto y lo otro. Claro, y todo empezó por una denuncia que hizo la novia, luego la cayó con dinero, hablaron, se pusieron de acuerdo, y después sale aquel video, Raúl, y que ahora están diciendo que está también hasta alterado. Seguiremos esto muy de cerca, mi gente. Vámonos a una pausa, pero regresamos en solamente minutos con más de El Gordo y la Flaca. Ya regresamos. Imelda Garza asegura que se encuentra feliz viviendo con su hijo, José Julián. Él está muy bien, pero no lo puedo mencionar porque creo que ya les dije, ¿no? Aquí hay que cuidar la integridad de él. Es una personita de 7 años que no es artista y no tiene por qué estar en boca de todo el mundo.
Imelda quiso dejar bien claro que no necesita para nada el dinero de Maribel Guardia para criar a su hijo. No, yo le pedí que por favor no lo hiciera. Señores, y miren, nos vino a visitar aquí Isabela Abreu, que es corredora, tiene 20 años, de Fórmula 4, lleva corriendo desde niña. La única mujer cubana que está haciendo esto. Exacto, señores. pero no hay muchas mujeres que están corriendo en Fórmula 4 en Estados Unidos, después viene la Fórmula 3, la Fórmula 2 y lo que es lo más grande en el automovilismo, que es la Fórmula 1. Bueno, ¿Y tú felicidades. desde qué edad empezaste a correr? Desde los 14, 15, algo así. Tengo 20. Ya tiene 20. Wow, te deseamos toda la Ya, suerte del mundo. ¿te ha ido bien en las carreras o no? Buenísimo, hay talento. Hay talento, hay talento. Bueno, ¿No te da miedo correr y ir bien rápido? No, el entrenamiento que tengo, no me da eso de tener miedo. Estoy Pues segura. enhorabuena, enhorabuena. Te vamos a ver algún día en Fórmula 1. Muchas gracias. Algún día te veremos. Felicidades, mi niña. Muchas Queríamos gracias. presentársela porque estoy Oye, que segura todavía no la hay ninguna veremos mujer en el corriendo en futuro. Fórmula 1. No. Tan bella. Muchas gracias. A ti, mi amor. Un Gracias. besito. Bueno, aquí estamos. Señores, con mi mire, querida- hablando de mujeres, otra que a ti no Otra te que te dio corre, por yo no correr, sé a qué Clarisa, ¿no? velocidad. A mí no me dio por correr, pero fíjate, hubiera sabido que había carrera, en mi entendimiento cuando pequeña, hubiera hecho, porque me encanta la velocidad. Así que ahí te voy a estar pendiente de ti, te muchas felicidades. Pero bueno, mi flaca, mi gordito, hoy vine a hablar de algo muy especial, porque bueno, como ustedes saben, ya se acerca el estreno de Con esa misma mirada, este próximo 21 de marzo. Así que me di la tarea de investigar quién es el actor Diego Klein. Vamos a ver. Él es Diego Klein, el joven de 36 años a quien señalan de mantener un romance con la gaviota Angélica Rivera, 19 años mayor que él. Viví 10 años en Madrid, me formé allá, hice muchísimas obras de teatro y un día, por azares del destino, hice un casting en México, me quedé. Diego es el atractivo protagonista de la serie Con esa misma mirada. Y no le vemos nada malo que la gaviota supuestamente se haya fijado en él, porque realmente el muchacho es muy atractivo. Siempre he sido muy hiperactivo, me encanta mucho hacer mucho tipo de actividades, siempre fui muy deportista. Él nunca creyó que algún día trabajaría al lado de Angélica Rivera, una de las actrices más hermosas de México e incluso una mujer que fue primera dama de México. Cuando llegan a mis manos los libretos y cuando yo estaba muy nervioso cuando me dijeron eso y luego cuando me enteré que era con Angélica y cuando llegan a mis manos el libreto y empecé a tratar de ver quién era Pablo Casas, pues la verdad es de que fue un reto gigante. Enseguida que comenzaron las grabaciones, comenzaron los chismes porque la química entre Angélica y Diego sobresale por los cuatro costados y el chico no oculta su admiración por la actriz. Todo el mundo se va a sentir atraído por Angélica, hay que estar ciegos para no sentirse atraídos por Angélica. No, pero claro, es una mujer guapísima, es una excelente compañera, es una excelente madre. Una de las grandes artistas en Hollywood ahora, que es cubana, Ana de Armas, está en boca de todos. Primero por su relación con el hijastro del gobernante cubano, Díaz-Canel. Y ahora por los fuertes rumores de romance con Tom Cruise. Se le ha visto con Tom Cruise. Y antes de eso estuvo saliendo, no solo con Tom Cruise, estuvo saliendo también. Bradley Cooper, ¿no fue? Exactamente, con Ben Affleck. Ben Affleck, exacto, Ben Affleck. Pero bueno, señores, nuestro Jordi Martin lo encontró ayer en Madrid, así que vamos a pasar en vivo con él para que nos cuente. Raúl, y mira, ahí está Jordi en vivo ya. Jordi, adelante. Bueno, mi Clary, Raúl, la verdad que sí, que fue un encuentro surrealista. Yo llevo varios meses detrás de Ana de Armas, aquí en Madrid, pues porque después de que salió el revuelo, las fotos con Manuel Anido, hijastro de Díaz-Canel, me puse de guardia con ella aquí en Madrid. Lo que pasa que con ese revuelo ella abandonó Madrid porque muchísima gente cubana la increpaba y la insultaba. Y ayer por fin di con ella. Así que si os parece, veamos mi encuentro con Ana de Armas. La actriz Ana de Armas siempre ha estado en la mirilla por sus relaciones amorosas. Primero, por su romance con Ben Affleck. Luego estuvo en el centro de la polémica al ser captada en varias ocasiones romanceando con el hijastro del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Y al parecer, su nueva conquista es nada más y nada menos que Tom Cruise, 26 años mayor que ella, con quien ha sido captada en 2 ocasiones en lo que va de año.
Nuestro lente, que no duerme, la captó ayer en el Hotel Ritz de Madrid, almorzando con una amiga, y a su salida, por supuesto que fuimos a preguntarle si son ciertos o no los fuertes rumores de romance con el actor. Ana, perdóname que te pregunte cómo estás. Ana, se está hablando muchísimo de tu relación con Tom Cruise. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué me puedes decir de eso, Ana? Se dice que habéis terminado la relación con Manuel Anido, Ana, y se te ha fotografiado hasta en 2 ocasiones en Londres con Tom Cruise. ¿Qué tipo de relación tienes con Tom Cruise, Ana? ¿Hay amistad? ¿Es algo profesional? Ana, por favor, mira, cuidado, no os caigáis, chicas, no os caigáis. Estamos con Ana de Armas aquí en Madrid preguntándole, se está tapando con un paraguas. Ana, queremos saber, me van a atropellar, Ana, estoy poniendo en riesgo mi vida. Ana, vas a ser cómplice de un... Ana, Ana, por favor. No, esto es de risa, Ana, en serio. Ana, quiero saber simplemente, ¿tu relación con Tom Cruise es cierta, no es cierta? ¿Qué tipo de relación tienes? ¿Sois amigos? ¿Sois pareja? Ana, por otro lado, Ana, por otro lado, en Cuba hubo muchísima controversia con esa relación, Ana. Mucha polémica con la relación con Manuel Anido. ¿Cómo has vivido todas esas críticas, Ana, de estar... Ana, ¿cómo has vivido todas las críticas? ¿Cómo has vivido todas esas críticas por estar con una persona vinculada a la dictadura cubana, Ana? Bueno, Raúl y Clary, yo esa pregunta sé que incomoda, pero se la tenía que hacer. Porque como bien he dicho al principio, aquí en Madrid se la ha criticado mucho. A mí personalmente, si me preguntáis, pienso que no es lógico que una persona... Me encuentro ahora mismo a las puertas del edificio donde vive Ana de Armas. Un edificio que vale 6.000, 7.000 euros al mes, y que esta señorita esté con el hijastro de un dictador. Esta señorita vivió en La Habana hasta los 18 años, se le han caído muchísimas campañas de publicidad de Louis Vuitton, y a mí personalmente yo nunca aprobé esa relación. Y efectivamente yo como periodista tenía que hacer esa pregunta, sé que la incomodó, pero tenía que hacerla, Raúl. Sí, y Clary. pero Jordi, tú tienes que entender que esta mujer gana buen dinero en Hollywood. En las películas que ha hecho puede pagar hasta 20.000, 30.000 dólares al mes, lo que quiera. Raúl, sí, Raúl, sí, pero que su país no tiene electricidad, su país no tiene leche y su país no tiene agua. A mí me parece una auténtica vergüenza y un escándalo que esta señorita haya estado o está con el hijastro de un dictador. Me parece una falta de respeto hacia el pueblo cubano. Ahora está terrible, con otro dictador que es Tom Cruise. Bueno, ahora pues sí, ahora pues la verdad me alegro, y si consigo esas fotos, pues imagínate, me alegraré más, porque no, pero no solo si se son confirma fotos, ya esa han relación, salido varias veces. va a ser la relación... Jordi, ya han salido varias veces. Sí, pero no hay beso aún... Acuérdate que ella estuvo con mucho tiempo cuando Ben Affleck estuvo con ella. Ben Affleck fue cuando se puso en contacto, Jordi, con Jennifer López, y volvieron, pero estuvo saliendo con Ana de Armas muchísimo tiempo también. Y rompió la relación con Ana de Armas. Y cuando rompió la relación con ella es que volvió con Jennifer López. Yo, Raúl, si se confirma finalmente, porque no hay beso, y cuando haya el beso con Tom Cruise, pues confirmaremos esa relación. Si se confirma, me alegraré muchísimo más que con el que estaba, porque de verdad yo no apruebo para nada esa relación. Raúl, os tengo que dejar, porque estoy en Madrid Centro, he aparcado fatal el carro y tengo aquí a unos agentes de la policía que son súper amables y me están dejando tener el carro mal aparcado, pero es que os tengo que dejar, perdonadme, porque es que si no se lo va a llevar la grúa. Cuidado si te chocan, que te iban a chocar bien el autobús, cuidado si te chocan. Oye, Jordi, te tiraron el paraguas encima y todo. Gajes del oficio, pero oye, la mujer se tiró el paraguas, me tiró todo. Déjalo ir, que le van a dar un ticket. Adelante, adelante. No, dale, no quiero que te lleven el carro. Besos. Gracias, Jordi. Bye, Jordi. Miren, señores, Jordi está en vivo desde Madrid. Muy buen trabajo que hizo con todo esto, porque ¿quién encuentra a Ana de Armas que está saliendo con Tom Cruise si no es el gordo y la flaca o con Jordi Martin? Así es, para que sepan, en el lugar perfecto. Fueron 9 años de mi vida los que viví en el área triestatal.
específicamente en la ciudad donde predominan los cubanos, los dominicanos y muchos centroamericanos. Bueno, aquí donde estoy fue donde viví, hice vida con mi papá, con mis hermanos, luego de vivir con mi tío en Clifton por un año. Ya aquí fue donde nos mudamos ya para hacer nuestras vidas durante los próximos 8 o 9 años. En esas escaleritas yo me acuerdo que pasábamos mucho tiempo, mis amistades y yo, que vivían allí cerquita, otros vivían un poco más retirados, pero siempre llegaban todos aquí caminando con mis hermanos también, mi hermana. Aquí estaba todo lleno de nieve. La verdad que tengo muchas memorias lindas. Vivíamos cerca del hospital justo al frente, escuchábamos siempre ambulancias. Por aquí soñé mucho, caminaba mucho allí en las tienditas a comprar cosas. Desde aquí caminaba a todos mis trabajos, por ejemplo uno que está cerca de la oficina dental que le voy a mostrar ahora. Allá abajo quedaba McDonald's, eran como mis trabajos más cercanos, y otro también de zapatos en el Garden State Plaza. Pero definitivamente me trae muchos recuerdos. De hecho, aquí fue la casa donde Osmel Sosa vino a tocarme la puerta para nuestra belleza latina. Aquí mismo fue. Yo dije, no me digas qué hacer. Bueno, justamente aquí era que vivíamos nosotros. Siempre teníamos el primer piso. Entonces por aquí, esta es la habitación de mi papá donde está este aire. Y por aquí atrás daba la habitación aquí al patio. Si esa ventana hablara. Claro, recuerden que en estos principios yo no tenía coche y lo que me tocaba era agarrar el bus. ¡Ay, me dejó la guagua! Bueno, como vieron, me dejó la guagua. Eso solía pasar, señores, me dejaba la guagua. Aquí, en esta parada específicamente, me sentaba yo a esperar el bus que iba a la ciudad de Nueva York en busca de mis sueños, para hacer castings, para hacer, oh my God, un sinnúmero de cosas. Yo hasta trabajé en una perfumería que duré 2 días. Les cuento que además de McDonald's, como le mostré, también uno de mis primeros trabajos fue en esta oficina dental. ¡Hola! ¡Clarisa! ¡Wow! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo está mi doc? Bien, gracias a Dios. La veo aquí activa siempre. Siempre. Wow, mira, aquí llegué, volví a mis primeros días de oficina trabajando aquí, ¿eh? Wow, recordar es vivir, miren esto. Como han pasado las cosas, ¿quién lo iba a decir? Nadie. Para que tú veas. Gracias por creer, siempre apoyarme. De aquí me fui yo para Univision, me acuerdo, para Sábado Gigante en el 2013. Y bueno, aquí trabajaba yo, aquí casi siempre en el frente, muchas llamadas de teléfono que los pacientes siempre llamaban. Revisando los beneficios del seguro, diciéndole a los pacientes bienvenidos. Bienvenidos, haciendo cafecito. Claro que sí. Algo que a Clarisa no le gustaba hacer. ¿Cuál era? Cuando te decíamos, dale una manita y ve y limpia los cuartos, las sillas de los pacientes, que hay otro paciente afuera esperando y la asistente está ocupada. Todas ocupadas. Se le veía definitivamente que le tenía asco a limpiar esa saliva, el escupidor. ¡Ay, Dios! Es que eso no era para mí definitivamente. Ni piensen que yo solo trabajaba. Por supuesto que por las mañanas siempre estudiaba también. Yo estando aquí parada ahora escucho mi voz y las voces de mis amigos. Esta es Hackensack High School, de donde yo me gradué con unas amistades espectaculares. Hicimos un grupito de dominicanos, de latinos increíble. Mira, yo llegaba aquí todos los días caminando de mi casa también, porque todo es como que walking distance. Y por aquí nosotros entrábamos todos los días, aquí, justamente en esas escaleras. Y cuando era momento del recreo, lunch, salíamos luego de almorzar y nos parábamos ahí a hacer nuestra hora, a compartir, y luego ya nos íbamos. Y ya ustedes saben, a veces desde aquí, luego de que salíamos de las clases, en vez de irnos a nuestras casas, luego de high school, que fue donde aprendí ya mi inglés y todo, junto con mi trabajo en McDonald's y todos mis trabajos, nos íbamos cerca de aquí a comer espagueti y tostones entre todos los dominicanos. Y cocinaba, era Nelly, yo me acuerdo. Ay, Dios mío, cómo olvidar ese tiempo, cómo olvidar esa época tan maravillosa, de verdad. Aquí, imagínate, llegué hablando español y me fui hablando inglés. Increíble, y graduada para ya comenzar mi carrera en college. Recordar es vivir allí. Está en las canchas donde hacíamos deporte, más allá atrás. Y bueno, muchos recuerdos maravillosos aquí.
Y bueno, miren, aquí en estos edificios era que armábamos nuestros coros, hacíamos ensayos también para nuestros bailes que hacíamos de high school. Aquí comíamos los espaguetis con tostones, a veces salami también con tostones. En fin, aquí era como que nuestro acopio de creatividad. Aquí vivía Ricardo y Nelly, que son hermanos, son muy buenos amigos míos en esa época. Y aquí de verdad que me traen muchos recuerdos, señores. Ay, Dios mío. Aquí bailábamos muchísimo. Y bueno, ay, Dios mío. Bueno, luego de recordar todas estas memorias aquí, esta parte de New Jersey, yo le quiero mostrar a dónde ya yo manejaba 2 horas para ir y 2 horas para regresar, que era bastante sacrificado. Y bueno, ya llegamos aquí a Long Island, el último trabajo que tuve justamente antes de partir a Miami, a nuestra Belleza Latina 2015. Aquí está el CEO de la compañía. Hi, Peter. How are you? Great to see you. How are you? Good, good. Thank you so much. How are you? Good. We miss you. I miss you too. Is Carmen still here? Of course she is. She is? Yeah, Okay, yeah. let me see if I can find her. She's So nice walking to around, see Bobby. you. Nice to see you. Enjoy your visit. Thank you. Y bueno, aquí pasaba toda la acción. La verdad que esta oficina se caracteriza porque es bien cozy para trabajar, porque hay un ambiente súper chulo. Entonces aquí, de hecho, aquí hay unas notas que mi ex jefa mantiene todavía, increíble, que eran de todos los contactos en Latinoamérica, que yo estaba haciendo mi research, y aquí tengo precios, tamaños, de todo, pero entre trabajo y trabajo, miren lo que yo hacía. No pude. Miren. Yes. Ay, Dios mío, pero mira, mi jefa todavía está trabajando aquí. ¿Quién fue en aquel momento? Carmen, ¿cómo tú estás? Yo cuando me iba a ir a nuestra Belleza Latina, yo trabajaba aquí. Y yo tenía miedo de pedir permiso. Porque yo decía, ¿y si yo me voy para allá y no gano? Sí. ¿Y cómo yo te pedí permiso a ti para irme? Me dejó una cartita encima de la mesa con una fotografía de ella y yo para que yo primero me diera en el corazón. Porque era súper simpática ella. Y me dijo, me voy, me tengo que ir, gracias por dejarme ir antes de preguntarme. Porque ella sabía que yo la iba a dejar ir, porque claro que sí, yo sabía, a esa niña sus alitas no se le podían cortar. Y bueno, y como pensando en el recorrido y viendo todo lo que ha pasado, como en tan pocos minutos, que se ve súper fácil, pero ha sido un recorrido grande, qué increíble, ¿verdad? Pensar y ver que los sueños sí se cumplen, se hacen realidad, porque aquí yo soñaba y deseaba trabajar en Univision, y mira, ahora Univision llegó en el lugar donde yo soñaba, y de verdad que eso me inspira hasta a mí misma, y espero que lo inspire a ustedes a que sigan soñando y luchando por sus sueños.